Bueno, vamos a lo largo de la historia. Vamos a esta hora a conversar con Juan Antonio Lozada, abogado venezolano estadounidense, especialista en temas migratorios. Trump llegó y el primer día prometió varias de las cosas que había estado anunciando durante su campaña. Los latinos, migrantes específicamente, están de alguna manera en alerta a propósito de la deportación masiva que prometió hacer y las medidas ejecutivas que están relacionadas con el tema migratorio, ¿no? He querido conversar con Juan Antonio precisamente por ello y entender un poco el estatus específico de los venezolanos, que entiendo tienen otro tipo de recursos distintos, por ejemplo, a aquellos a los que los cubanos se han acogido, el caso de los mexicanos. Buenos días y bienvenido, Juan Antonio. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, buenos días, Shirley. El gusto es mío. Por favor. Bueno, hablemos del caso venezolano, ¿no? Que quien migró, pues debe estar a esta hora a la expectativa, ¿no? Sobre todo entendiendo la política antimigración de Trump prometida por él durante su campaña, ya hoy, pues, como presidente formal de los Estados Unidos. Sí, sin duda. Una de las ventajas que de alguna manera tienen algunos venezolanos, Mm, alrededor de 600.000 venezolanos que ya habían llegado a Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023, es que el expresidente Biden, antes de irse de oficina, extendió el TPS, el estatus de protección temporal de casi 600.000 venezolanos, hasta octubre 2 del 2026, garantizando de esa manera cierto nivel de protección para parte de la diáspora venezolana. Los venezolanos que están en México esperando su cita de CBP One, una aplicación que se ujú, creó durante la administración de Biden, estos venezolanos sí están en una posición mucho peor mm. que el día antes de que Trump asumiera el poder, porque sus citas fueron canceladas y ya no tienen esa vía de acceso a los Estados Unidos ni al sistema de asilo. Es decir, esos Entonces, venezolanos, esa cita ya no es válida, ni correcto, habrá otra. Mm, correcto. Se suspendió completamente la utilización de la aplicación CBP One para las citas. Se estaban concediendo alrededor de 1.500 citas, no solo a venezolanos, pero a ciudadanos de todos mm, los países que se metieran en la aplicación. Y esto lo que hacía era, aseguraba que por lo menos 1.400 inmigrantes pudieran presentarse en los puertos de entrada designados para esto y pudieran comenzar sus procesos de asilo sin el trauma de quizás entrar por el río, mm. ni quizás por el desierto. Entonces era una manera más ordenada y segura para, de alguna manera, tener ese proceso, implementar ese proceso de entrada. Esto ya no existe y, claro, venezolanos que tenían meses o hasta un año esperando en México por una cita de CBP One, que la tenían ya, y ayer escucharon que fue cancelada y estaban en la frontera ya esperando su turno para ser admitidos, o por lo menos ser paroleados. Imagínate, bueno, el shock que esto trajo, ¿no? Sí. ¿Se tiene un estimado, Juan Antonio, de cuántos venezolanos podrían estar en esta situación en este momento? Mira, no he visto cifras en este momento Mm, de cuántos venezolanos específicamente. Ahora, lo que sí sabemos es que ahora viene un camino muy largo, porque también ayer se firmó la reimplementación del programa MPP Quédate en México. Eso significa que la mayoría de los venezolanos, o todos los venezolanos, esperando en este momento en territorio mexicano, ahora están confrontando una situación porque en vez de poder aplicar a través de Juan y poder ser procesado en la frontera, ahora tenemos una situación donde este programa, donde se llevan a cabo audiencias de asilo mm. cerca de la frontera y no se le permite la espera a estos asilados o aplicantes de asilo dentro de Estados Unidos, sino tienen que esperar en México, con todo lo que eso implica, costeando sus propios gastos Ujú. y expuestos un poco a los peligros de la zona fronteriza, ¿no? Sí. Ahora, para aquellos que tienen el TPS, ¿no? Entendiendo un poco cuál va a ser la política de Trump, estos venezolanos o inmigrantes venezolanos o de otras nacionalidades, no sé si el caso específico de Venezuela se puede separar de, por ejemplo, los mexicanos y los cubanos. Ahorita me lo aclaras, pero entendiendo que tendrían hasta 2026
¿Es posible que, entendiendo cómo va la política migratoria de Trump, esto no se renueve y los venezolanos que están bajo el TPS puedan quedar en una condición de ilegalidad? Es muy posible, de hecho, esas son las promesas que se hicieron Mm, por parte de la campaña de Trump, terminar el programa de TPS, que es un programa nuevo, como el nombre lo dice, de protección temporal. Y una de las cosas que alegó Trump en el término inicial, o sea, cuando que tuvo su primer mandato, era eso, era bueno, este programa se está extendiendo por 20 años y él intentó terminar el programa para 3 o 4 nacionalidades en ese momento. En ese momento venezolanos no tenían TPS, nunca lo habían obtenido. De hecho, él antes de irse deja un programa llamado DED para los venezolanos, pero es el presidente Biden el que mm. termina expidiendo o dándole, concediéndole a los venezolanos el TPS. Pero sí, es muy posible que en octubre del 2026 se acabe el TPS y queden 600.000 venezolanos en un Mm, estado de irregularidad y mucho más vulnerables a la deportación. sí. Ahora, quien antes del día de ayer tuvo su cita del CBP One, ¿el proceso sigue en curso? Es decir, ¿esa persona sí podría estar con un estatus regular dentro de los Estados Unidos? ¿O es posible que, o ese estatus queda, digamos, como en un limbo jurídico? Bueno, es importante entender que el programa CBP One, a diferencia del parol humanitario, ¿no? Ujú, Que era el parol humanitario se le concedía solamente a 4 nacionalidades: cubanos, nicaragüenses, haitianos, venezolanos. Habían alrededor de 30.000 entradas a través del parol humanitario mensual. ¿Ok? Y este programa permitía que la persona llegara a Estados Unidos, se quedara por 2 años, entrara con un parol ujú, y tuviera un permiso de trabajo. Esto es diferente al programa CBP One, que la entrada es por tierra, que es por frontera terrestre, y no automáticamente te concede un estatus legal en los Estados Unidos. Lo único que el CBP One, la ventaja principal del CBP One, que ahora no existe, era que podías entrar, presentarte en la frontera, eras paroleado y sí. comenzabas un proceso de deportación donde podías meter un caso de asilo, pero ojo, no era que te daba la entrada con CBP One, no te concedía legalidad, no te regularizaba, no te daba un estatus ni permanente ni temporal, era Ujú, simplemente la habilidad de entrar y poder esperar dentro de Estados Unidos a que se llevara a cabo tus audiencias de asilo si es que ibas a aplicar por asilo, ¿no? sí. Entonces, esto, pues, las personas que entraron con CBP One antes de que se eliminara la aplicación, en este momento muy probablemente o están ya fuera y eventualmente les va a llegar una fecha para que se aparezcan en su primera corte, Mm, o algunos de ellos que están en centros de detención. Estos son los que podrían estar afectados sí. porque se está Eh, eliminando por esa orden ejecutiva el catch and release, ¿no? O sí. sea, y ahora la Ju- idea es dejar a todo el mundo detenido. Juan Antonio, te voy a hacer una última pregunta, pero ya me tengo que despedir. Te pido que te quedes en Claro. línea para dejarlo así. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que entraron en una condición bajo algún tipo de este recurso, pero tuvieron ya sus hijos allí y son ciudadanos americanos? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Cada día es una nueva aventura sonora. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos.
Conversaciones que inspiran tu mañana. En Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, le he dejado una pregunta al aire a Juan Antonio Lozada, abogado venezolano-estadounidense, especialista en temas migratorios, a propósito, bueno, la llegada de Donald Trump y una serie de medidas ejecutivas que pueden repercutir. En el caso específico estamos hablando de los venezolanos que, bueno, a nivel de interés, en este caso nos compete a nosotros. Juan Antonio, te preguntaba, fíjate que leía justamente que una de las órdenes que había firmado ayer el presidente Trump era el tema de la ciudadanía por derecho. El señor Trump firmó una orden ejecutiva que define la ciudadanía por derecho de nacimiento. El presidente entiendo que no puede cambiar la Constitución por su cuenta, pero ha dejado claro que quiere negar la ciudadanía por el derecho de nacimiento, que entiendo también está garantizado en la enmienda 14, a los hijos de no ciudadanos. ¿Por qué te hago esta pregunta? Bueno, hay venezolanos que entraron con algún tipo de medida, estamos hablando del TPS o incluso el CBP-1, el Parole, están allí, tienen asilo, su estatus en este momento es un estatus, diría yo, en pausa, esperando tener respuesta, pero tuvieron hijos en ese periodo dentro de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos venezolanos? Bueno, muy probablemente estos venezolanos que ya tuvieron sus hijos no van a ser afectados por esta medida porque están operando bajo el tiempo donde todavía esa nueva orden ejecutiva no existía, ¿no? Ahora, a partir de ahora, a partir de ayer, lo que podríamos ver es retos de nuevo a la hora de conseguir un pasaporte, porque vamos a estar claros, los estados son los que te piden la partida de nacimiento, no es el gobierno federal. Entonces, claro, el gobierno federal puede decirle a algunos estados republicanos, 20 estados republicanos, que apoyen pasando leyes similares y una vez esas leyes en las legislaturas republicanas, que entonces tú podrías ver que los certificados de nacimiento que expidan los estados, los condados en los estados, entonces eso una vez que tú trates de pedir un pasaporte, una cuestión así, es que va a empezar a tener una inferencia, pero en realidad es mucho más difícil de implementar de lo que parece, ¿no? Porque están divididas las funciones entre, o sea, no es el gobierno federal el que pide las partidas de nacimiento y por ende ahí está un poco como la dificultad logística de tratar de implementar eso, ¿no? Sí creo que esto va a ser retado muy rápidamente por las ONGs de litigio estratégico como ACLU, y dudo mucho que esto vaya a llegar a ningún lado, pero creo que es más bien un tema de cumplir promesas que hizo durante su campaña, que en este caso tienen casi cero chances de ser exitosos, ¿no? Sí. Pero va a crear problemas y dolores de cabeza. A ver, el otro tipo de migración, visa de inversionista, visa de talentos especiales, ¿esto se mantendría igual sin, a ver, entendiendo también el carácter comercial o de inversión que pudiese tener el gobierno de Trump? Sí, hemos visto Elon Musk, que es uno de los asesores de Donald Trump, y de hecho hay dos o tres diferentes facciones que apoyan a Trump, ¿no? No todos son MAGA, ¿no? Y yo creo que este grupo de Silicon Valley tycoons, ¿no? Como Elon Musk, como Peter Thiel, ¿no? Tienen una agenda muy diferente al típico seguidor de Trump MAGA, ¿no? Entonces también tenemos que entender que hay dos o tres facciones diferentes que no necesariamente se parecen y esta facción específica cree mucho en las visas H1B, que son casi 90,000 visas que se expiden anualmente, que generalmente tienden a trabajadoras del sector tecnológico, ¿no? Empresas de Silicon Valley, gran parte de los beneficiarios de estas visas H1B son de nacionalidad hindú, de nacionalidad china, porque son los dos países que en este momento están produciendo un número importante de graduados con títulos universitarios en áreas de tecnología, de STEAM, ¿no? Entonces, yo no veo que esa parte de la inmigración vaya a ser afectada. Creo que tienen lobbies bastante poderosos que tienen el oído de Trump.
Bueno, te agradezco mucho, Juan Carlos, un poco aclarar las dudas que en este momento pueden tener los inmigrantes, específicamente los venezolanos, ante, bueno, ya la llegada de Trump. Trump ya ha firmado una serie o ha asomado una serie de medidas, algunas ya han sido firmado como una orden ya ejecutiva. Es el caso del CBP-1. Poco después de la toma de posesión, las autoridades fronterizas estadounidenses comunicaron que habían cerrado el programa de entrada legal del presidente saliente, conocido, como les dije, como el CBP-1 o CBP-1, que había permitido a cientos de miles entrar concertando una cita en la aplicación. A partir de ya hoy, eso ya no es válido y de hecho su cita, si tenía una cita prevista, pues ha sido cancelada. 6:34, vamos a hacer una pausa. Antes vamos con nuestro timeline de noticias. El tiempo apremia y las noticias siguen su